tensión máxima entre la administración Trump y el gobierno de Sánchez. El gobierno de Sánchez, por un lado, intenta crear una crisis diplomática para esconder los problemas que ocurren en el país y presentarse como una especie de adalid del derecho internacional del que siempre se olvida a la hora de atacar a las dictaduras terroristas, y lo que está ocurriendo se puede convertir en algo muy, muy relevante. Las implicaciones son increíbles. Vamos a hablar de todo ello y quédate hasta el final para entender cuál es el impacto real en la economía y en las empresas. Vamos a hablar de todo ello. ¿Va a imponer el presidente Trump un embargo a España por las acciones del presidente Sánchez? No podemos olvidar que las acciones del presidente Sánchez están imbuidas de una profunda hipocresía. El presidente Sánchez habla de diálogo, habla de paz y habla de derecho internacional y derechos humanos. Sin embargo, siempre saca el comodín del derecho internacional y de los derechos humanos cuando se trata de perpetuar a dictaduras terroristas asesinas. Poco se oye hablar al gobierno de Sánchez de derecho internacional y de derechos humanos cuando esas dictaduras llevan a cabo la masacre de decenas de miles de sus propios ciudadanos, torturan o ejecutan a personas LGTBI y mujeres. La realidad de los últimos años es que las acciones del gobierno de Sánchez con respecto al régimen de Irán han sido lo opuesto a lo que está diciendo estos días. Estos días, el gobierno de Sánchez y el presidente Sánchez nos dicen lo siguiente: se puede estar en contra de un régimen como el de Irán y también en contra de una acción militar ilegal. Sin embargo, las acciones dicen exactamente lo contrario. Primero, no muestra en nada que esté en contra del régimen de Irán, como vais a ver en unos segundos, y es más, está mintiendo sobre la ilegalidad de esa acción militar. Acompáñame. Conviene recordar que las acciones del gobierno de España con respecto al régimen de Irán no tienen absolutamente nada que ver con la neutralidad y mucho menos con el rechazo. España ha vendido más de 8 millones de dólares en armas al régimen de Irán, ha vendido detonadores, explosivos de todo tipo y reactivos de laboratorio y control de software. Todo esto no muestra para nada ese concepto que muestra el presidente hoy de rechazo. ¿Y por qué? Porque, claro, ¿qué es lo que ha hecho en realidad? La evidencia de lo que ha llevado a cabo la administración del presidente Sánchez ha sido la contraria. El presidente Sánchez ya en 2019 se alineó junto a Irán para evitar el bloqueo y las sanciones de Estados Unidos. De hecho, llegó a acuerdos para implementar un mecanismo que permitiese a Irán pasar por encima de esas sanciones y continuar recibiendo enormes cantidades de reserva por sus exportaciones. No es, por lo tanto, ninguna sorpresa que siempre reciba la felicitación de regímenes autocráticos y dictatoriales. Los hutíes y los terroristas de Hamás siempre le han felicitado por su posición, a la vez que también le han felicitado las dictaduras como Cuba, como Venezuela, etc. Su posición siempre es la de tener una posición muy dura con las democracias y muy suave con las dictaduras asesinas. Por supuesto, sorprende escuchar al presidente Sánchez decir que quiere expresar la solidaridad del pueblo español con los países atacados ilegalmente por el régimen de Irán. Sin embargo, lo que no ha hecho en ningún caso ha sido tomar ninguna acción que muestre que esa es su posición. De hecho, la contraria, como acabáis de ver. Y esto es importante porque siempre acuden a esto de la paz, el diálogo, el derecho internacional. Solo se acuerdan del derecho internacional y la Carta de la ONU cuando hay que justificar a las dictaduras comunistas. Antes no les preocupa mucho. Las acciones del presidente Sánchez son profundamente negativas
para los ciudadanos. Y él sabe que está llevando a cabo una acción de tacticismo político porque lo pagan los ciudadanos de España. España se ha librado de cortes de suministro en la guerra de Ucrania gracias a Estados Unidos. Además, ha contado siempre con su defensa y con el apoyo estratégico. La irresponsabilidad de Sánchez no va a ser algo barato, nos va a costar mucho a todos los españoles. Como explico aquí, Sánchez crea una crisis con Estados Unidos como hizo con Argentina, con Israel, con Argelia, etcétera, por táctica política. Lo que busca es que es absorber el espacio de ultraizquierda que ahora mismo le es incómodo. Otra cortina de humo que además le llevará, como habéis visto, a exigir adhesiones incondicionales, presentándose como salvador del problema que él mismo ha creado. El coste lo paga siempre España. La izquierda caviar solo se acuerda del derecho internacional y los derechos humanos para que los dictadores comunistas se mantengan en el poder. Ni una palabra cuando el régimen masacraba a miles de iraníes y financiaba el terrorismo por todo el mundo. Ni una palabra cuando el régimen llevaba a cabo un programa nuclear en el que la propia Organización Internacional de la Energía Atómica informaba de que era imposible verificar que ese programa nuclear tuviese objetivos civiles, sino que, por supuesto, lo que quieren es crear una bomba nuclear y acabar con Israel, que es un objetivo del gobierno explícito, no es cualquier cosa. Los medios de comunicación europeos, mientras tanto, te hacen tragar con todo lo que publica el régimen iraní, que siempre ha mentido sobre los asesinados en las protestas, sobre su programa nuclear, sobre la realidad de lo que está ocurriendo en el país, sobre la economía, que elimina la prensa independiente, que no permite utilizar Internet, etc. Y encima, los medios, la mayoría, algunos por supuesto independientes, no, pero la mayoría de los medios compran lo que dice el régimen iraní como si fuese noticia. Y es importante recordar que el gobierno de España es un pésimo socio de Estados Unidos y la OTAN no es solo la opinión de Trump. La administración Biden pensaba lo mismo. No lo olvides, España está con Estados Unidos. Sánchez no representa al país, perdió las elecciones y es rehén de unos socios comunistas. Por eso, Sánchez ha creado un conflicto diplomático con Estados Unidos por tacticismo político, sabiendo que las consecuencias van al bolsillo de los españoles. No está en el lado correcto de la historia, sino en el lado cobarde del marketing político. Las palabras del presidente Trump han sido replicadas de manera muy interesante por el canciller Merz de Alemania, y lo que dice es exactamente lo contrario de lo que le gustaría oír al presidente de España. But some of the European, like Spain, has been terrible. In fact, I told Scott to cut off all dealings with Spain. Spain, first of all, it started when every European nation, at my request, paid 5%, which they should be doing. And everybody was enthusiastic about it, Germany, everybody. And Spain didn't do it. And now Spain actually said that we can't use their bases, and that's all right. We could use their base if we want. We could just fly in and use it. Nobody's going to tell us not to use it, but we don't have to. But they were unfriendly, and so I told him we don't want to. Spain has absolutely nothing that we need other than great people. They have great people, but they don't have great leadership. And esto es muy importante, no es un ataque a España como te intentan vender los medios sanchistas. Dice que es un país fantástico, con gente fantástica. El problema es el liderazgo de una persona que en realidad no ejerce el liderazgo porque es rehén de unos socios comunistas y separatistas que le tienen completamente amordazado y que le obligan a llevar estas acciones de tacticismo para, entre otras cosas, disfrazar los casos de corrupción que le asolan. as you know, they were the only country that in NATO would not agree to go up to 5%. I don't think they would have agreed to go up to anything. They wanted to keep it at 2%, and they don't pay the 2%. So we're going to cut off all trade with Spain. We don't want anything to do with Spain. Va a cortar todo el comercio con España. ¿Puede hacerlo? Vamos a ver. El presidente Trump tiene la potestad de considerar que España, el gobierno de España, es un país, es un gobierno que supone una amenaza
para la seguridad nacional de Estados Unidos con las acciones que ha llevado el gobierno de España. Pero hay una intensa diplomacia corporativa en la oposición, etcétera, para evitar que esto sea el desastre que puede ser económico para España. ¿Por qué? Porque, claro, Estados Unidos es el principal suministrador de gas de España y nos ha salvado en la guerra de Ucrania de problemas de suministro. Estados Unidos es un país esencial para España en cuanto a exportaciones, en cuanto a ingeniería, en cuanto a energía, en cuanto a hostelería, en cuanto a agricultura y en cuanto a ganadería. Por lo tanto, hay una intensa actividad intentando evitar que se tomen medidas contra España. Se pueden tomar medidas contra el gobierno. Se deberían tomar medidas contra un gobierno rehén que no representa a los españoles. No olvidemos que el señor Sánchez perdió las elecciones. Perdió las elecciones y es rehén de una coalición parlamentaria de grupos radicales de ultraizquierda y separatistas. ¿Qué le dice Merz? Merz, Alemania. ¿Qué dice Merz sobre todo esto? Porque estaba allí en el despacho Oval. As I said, in Germany, the last 2 days, we are supporting the United States and Israel to get rid of this terrible terrorist regime. And we are looking forward to a day after, and we have to talk about the strategy. What is following after this regime is away? Y fíjate la diferencia entre la forma de hablar de Sánchez y la forma de hablar de Merz. Régimen terrorista, importantísimo, ¿verdad? And we have to strategize on this entire region, and we are having a high interest in common approach and common work and what we can do, and this is important not just for the Americans. This is extremely important for Europe and extremely important for Israel and their security. So we are really looking forward to find ways how to deal about the day after. La posición de Merz es completamente y radicalmente diferente a la de Sánchez. Atención a lo que dice después. Cuando le preguntan específicamente los periodistas por lo que piensa sobre lo que acaba de decir el presidente Trump sobre España. Quite simple. We are trying to convince Spain to catch up with the 3% or 3.5%, which we agreed on in NATO. And as the president said, it's correct. Spain is the only one who is not willing to accept that, and we are trying to convince them that this is a part of our common security, that we all have to comply with these numbers, and this is 3.5 for military and another 1.5 for our military infrastructure. So Spain has to comply with that. Esto es radicalmente diferente a lo que te intenta vender el gobierno de España y la información que sale en algunos medios de comunicación. Pero fíjate, acompáñame para ver la diferencia entre el gobierno de España y Meloni. Attenzione. Signor Presidente, l'intero mondo è appeso all'esplosiva situazione medio orientale. In Italia è cominciato il conto alla rovescia sul referendum. Cominciamo però dalla guerra. Quanto la preoccupa? Droni hanno raggiunto Cipro, la guerra è arrivata in Europa. Mi preoccupa il contesto generale, una crisi del diritto internazionale che è inevitabilmente figlia della guerra in Ucraina, quando un membro del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deliberatamente attaccato un suo vicino, era inevitabile che avrebbe portato a una stagione di caos. Mi preoccupa ovviamente perché sarebbe stupido ritenere che quello che accade anche lontano dai nostri confini non ci coinvolga, è la ragione per la quale l'Italia si era molto spesa perché si arrivasse a un accordo serio sul nucleare iraniano, particolarmente in un momento nel quale vacilla il diritto internazionale. Noi non possiamo permetterci che l'attuale regime iraniano abbia missili a lungo raggio con testate atomiche, dopodiché quell'accordo è fallito e Stati Uniti e Israele hanno deciso di attaccare senza il coinvolgimento dei partner europei. Attualmente il governo ovviamente è impegnato a dare assistenza alle migliaia di italiani che sono rimaste bloccate, particolarmente nei paesi del Golfo. Siamo in contatto con quei paesi, siamo in contatto con i nostri partner europei. L'obiettivo è ovviamente che la crisi non dilaghi, ma penso che nulla possa andare meglio se l'Iran non ferma i suoi attacchi nei confronti dei paesi del Golfo che sono totalmente ingiustificati. Fijaos qué diferencia. Y ahora esto. E questo è ancora più evidente nei momenti nei quali gli eventi della storia
insomma misurano, no, il valore di ogni singolo essere umano senza distinzione, penso a maggior ragione in questi giorni nei quali viviamo una nuova pericolosa crisi internazionale, che il nostro pensiero non possa non andare alle donne e alle ragazze iraniane che con un coraggio sorprendente sfidano il carcere, la tortura per rivendicare la loro libertà. Fíjate qué diferencia, importantísimo. Bien, ¿cuáles son las implicaciones? Vamos a hablar de implicaciones. Primero, lo que hemos visto ha sido una clara mejora en el índice del dólar. Hemos visto cómo el índice del dólar se disparaba y alcanzaba el nivel de 99, mientras en el caso del euro veíamos cómo el euro se debilitaba y llegaba a los 1,16. Hemos visto también cómo obviamente el petróleo subía, pero es interesante ver cómo el petróleo mantiene una posición de muy diferente evolución en el caso del West Texas y el Brent. Adicionalmente, lo que vemos es que el petróleo ha subido a 82,25, pero no podemos olvidar que eso no deja de ser una fuerte subida con un rebote que es básicamente llevar al petróleo de vuelta a donde estaba en el año 2022, en el caso del Brent. Bien, ahora lo importante es darse cuenta de que estos dientes de sierra se rompen rápidamente una vez que se terminan los conflictos. Los conflictos se terminarán, como veréis, cuando haya esa eliminación del régimen de Irán como una amenaza global. La reacción del mercado en los bonos ha sido bastante diferente. El mercado ha tenido una reacción positiva con el mercado de renta variable estadounidense y lo que ha habido es una venta generalizada de bonos a largo plazo. Es más, los datos a cierre es que nos muestran un mercado que rebota después de una fuerte caída en el caso de Europa, mostrando que en general los inversores ven estos riesgos geopolíticos como una oportunidad de compra, no como una crisis. Para España, si Estados Unidos toma las decisiones que ha comentado el presidente Trump, sería muy negativo en energía, en ingeniería, en finanzas y desde luego en turismo y en agricultura y ganadería. Eso desde luego. Estados Unidos nos ha salvado a los españoles de la pérdida de suministro en un periodo tan difícil como ha sido el de posterior a la guerra de Ucrania, al acabar con el consumo de materias primas rusas. Pero también es muy importante recordar esa enorme diplomacia que está haciendo su trabajo desde las empresas, desde la oposición, etcétera, para evitar que haya sanciones o que haya un embargo a España. Pero lo importante es recordar que la posición del presidente Sánchez no es la posición de una persona moderada, que lo que le importa es la Constitución, la ONU, la OTAN y el derecho internacional. El presidente Sánchez está incumpliendo los acuerdos con la OTAN. El presidente Sánchez no está defendiendo la Carta de la ONU cuando mira hacia otro lado en cuanto a sus relaciones con los regímenes dictatoriales comunistas. Es más, siempre utiliza la excusa del derecho internacional para perpetuar, blanquear o mirar hacia otro lado con respecto a los regímenes asesinos comunistas. Nunca cuando se trata de defender a los miles, decenas de miles de personas que son asesinados, reprimidos, torturados y ejecutados, mujeres y homosexuales en Irán, por ejemplo. Es increíble, que esa utilización del derecho internacional como engaño, como subterfugio, para presentarse como alguien que es muy moderado, cuando en realidad es la manera más fácil de sesgar la política hacia aquellos regímenes dictatoriales y terroristas que no siguen ni el derecho ni los derechos humanos. Importantísimo. El nuevo orden económico mundial, ya en tercera edición, el nuevo orden económico mundial, el título de mi nuevo libro. No te lo pierdas, te va a gustar.
el nuevo orden económico mundial. El presidente Sánchez en España lo que ha hecho ha sido llevar a cabo una acción profundamente irresponsable con implicaciones negativas para toda España que él no sufre, con el objetivo de disfrazar sus problemas internos, poniéndose de nuevo del lado de las dictaduras y de los terroristas e incumpliendo sus acuerdos con los socios de la OTAN y con las economías más importantes de la Unión Europea. Todo eso es lo que ha hecho. Es más, su apelación al derecho internacional, a la paz y al diálogo es profundamente hipócrita, porque es la manera perfecta de sesgar la política hacia aquellas dictaduras terroristas que después nunca cumplen ninguno de esos derechos que él tanto defiende aparentemente y nunca defiende. Que no te engañen.